enfermo, entonces no puede dar la enterobacterias que es la que corresponde. Y el que le sigue también como que tuvo un problema y no pudo dar su clase. Entonces me pidieron a mí que adelantara. Yo dije, tranquilo, chévere, yo adelanto. Y esta mañana me llaman, porque yo estaba anotada en el protocolo, y me dicen, vénganse para que sea la entrevista. Yo pensé que era la entrevista, pues. Cuando veo que me eché este pegoste y después me dice, no es 1 hora, no es 2 horas, son 8 horas. Y dije, chama, yo tengo que dar clase. Bueno, el que es seguro de sí mismo da clase. Ahí está, seguridad pues, ante todo. Pero esto arde, esto arde. Supuestamente me voy a hinchar y me voy a pelar, así que el viernes mostra que pueden tener la clase con el profe. Yo le voy a Bienvenido. comentar. Vamos a compartir hoy salón con los muchachos del posgrado de infectología. Denle la bienvenida a ellos, que son unos muchachitos muy estudiosos. Y bueno, la clase de hoy es de anaerobio. Normalmente damos esta clase después de la clase de enterobacterias, ¿sí? Para que entonces vean todos los aerobios facultativos o anaerobios facultativos y luego la de los anaerobios en general. ¿Qué características importantes tienen las bacterias aerobias o anaerobias facultativas? Es importante saberlo porque estas son diferentes. Entonces, todo lo que hemos visto hasta los momentos son aerobias o anaerobias facultativas. ¿Sabrán cuáles son las características desde el punto de vista metabólico en la clase de metabolismo bacteriano? ¿La verdad? No, profe. Okay. Entonces vamos a hablar de las infecciones por anaerobio, vamos a hacer el desarrollo de esta agenda, introducción, generalidades, clasificación de las infecciones, características generales, los tipos de bacterias anaeróbicas, infecciones por anaerobios y conclusiones. Ay, sí, gracias, porque tú vas a grabar y te vas a poner de lado, ajá, y me vas la cara de monstruo también. No, profe, estoy grabando la diapositiva. ¿Por qué tú no me ayudas a pasarlas más bien? Yo las ayudo, profe. Ok. En la introducción vamos a decir que, bueno, que los microorganismos anaeróbicos se encuentran también formando parte, una gran extensión de la piel y de las mucosas, predominantemente mucosas, y son microorganismos que pueden producir infecciones en cualquier sitio anatómico, sobre todo los que se encuentran cercanos o relacionados con mucosa. Se requieren unas condiciones en el tejido para que se produzca una infección anaeróbica, es decir, debe haber isquemia, disminución del flujo sanguíneo, disminución del oxígeno en el tejido, un bajo potencial de óxido reducción y un pH especial para que ellas crezcan. Es decir, que son microorganismos que tienen ciertos requerimientos incluso para producir infección. Más también en el laboratorio, para su crecimiento en diferentes agares también se requieren medios especiales y características generales especiales para favorecer su crecimiento, son quisquillosas pues. La mayoría de las infecciones son polimicrobianas. Ojo, que hoy nada más vamos a ver las características generales. Las infecciones vamos a verlas la próxima semana. Me dijeron que el lunes ustedes tenían parcial, ¿no? Entonces, ustedes me dicen si después del parcial o la cambiamos para el miércoles, ustedes me dicen si quedaron aturdidos. Me dicen, no, profe, el miércoles, ¿vale? Para que vean que la mayoría son polimicrobianas, ¿sí? Excepto las infecciones clostridianas, que normalmente, desde el punto de vista inicial, son monomicrobianas, pero como las características del tejido, la mayoría de esas infecciones ocurren en cierto tipo de pacientes y con ciertas características ya de base, de isquemia, disminución del flujo sanguíneo, etc. Una vez que ocurre la entrada del Clostridium, también se pueden agregar otros microorganismos aerobios y anaerobios. ¿Cómo ocurre esa infección polimicrobiana? Es una infección sinergística, donde las bacterias aeróbicas o anaeróbicas facultativas rápidamente metabolizan y utilizan el oxígeno que se encuentra allí en ese espacio para que favorezca el crecimiento de las anaeróbicas. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Sinergístico. Hay aerobias y aerobias facultativas o anaerobias facultativas, ¿vale? Por ejemplo, si en un absceso abdominal, que ahí hay de todo, hay
Streptococcus bacteroides fragilis extremadamente altos, Escherichia coli. Escherichia coli es anaerobia facultativa. Escherichia coli, ella metaboliza todo el oxígeno que se encuentra presente, y llega un momento en que ella misma puede seguir con un metabolismo más lento en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Bajo cierta tensión de oxígeno, y favorece el ambiente para que Bacteroides fragilis, que es más anaeróbico que ella, pueda crecer, ¿sí? Por eso se llama infecciones sinergísticas. Estos microorganismos pueden ser parte de la microbiota o pueden ser exógenos, por ejemplo las infecciones clostridianas, ¿sí? Se encuentran en el ambiente, por Clostridium perfringens, sobre todo en el ambiente, y a través de traumatismo puede penetrar al cuerpo humano. Tienen un comportamiento diferente dependiendo de la capacidad de producir enzimas. A los muchachos de posgrado, se recuerda que estamos hablando de la catalasa. ¿De quién son catalasa positivo? ¿Ah? Ustedes también, los estafilococos, son anaerobios facultativos. Ellos tienen en su arsenal metabólico mecanismos para utilizar los radicales libres de oxígeno. Entre ellos, Staphylococcus aureus tiene catalasa, tienen citocromo y tienen superóxido dismutasa. Tienen 3 mecanismos para metabolizar los radicales libres de oxígeno que son tóxicos para ellos. Las bacterias anaeróbicas se mueren en presencia de oxígeno. El oxígeno es tóxico para esas bacterias. Sigamos. Fíjense acá cómo podemos clasificar las bacterias, las generalidades, las bacterias anaeróbicas, o en general, porque aquí están también las facultativas. Son capaces de sobrevivir en presencia o ausencia de oxígeno, son facultativos. Aerotolerantes, este tiene como mecanismo la superóxido dismutasa y disminuye los radicales libres de oxígeno y son capaces de sobrevivir en presencia de oxígeno. Los obligados no crecen en presencia de oxígeno y los microaerófilos van en bajas tensiones de oxígeno. Aquí vemos, por ejemplo, en estos medios de cultivos, aeróbicos obligados o estrictos, fíjense que crecen en toda la superficie del tubo y crecen muchísimo en la superficie donde hay oxígeno. Un aerobio estricto es Mycobacterium tuberculosis, ¿se acuerdan? Luego los anaerobios facultativos, la gran mayoría de las bacterias, Escherichia coli, Staphylococcus, etcétera, son anaerobios facultativos. Anaerobios obligados, fíjense que aquí la tensión de oxígeno pueden crecer en presencia o en ausencia, ¿vale? De oxígeno, tanto en la superficie como en el fondo del tubo. Estos se van para el fondo porque son anaerobios obligados. Si ellos se acercan a la superficie, se mueren. Anaerobios aerotolerantes, fíjense que tienen un crecimiento más o menos simétrico en todas las áreas del tubo. Y los microaerófilos también, aunque las tensiones de oxígeno tienen que ser bajas. Ahí se van a burlar de mí. No te vayas a burlar de mí. No te vayas a burlar de mí. No me puede dar besito. ¿Por qué? ¡Tatá! ¿Qué pasó? Tengo un protocolo en la cara y ya me había comprometido con la clase. ¿Quieres darla? No, yo quiero ver el fútbol. No, bueno, mira, no te puedo dar besito. Bueno. ¿Estás empezando? No, ya Yo me olvidé de decirle al final, vamos aquí. ¿Qué? Mándamelo. Pásame otra. Entonces, fíjense, tenemos citocromo como mecanismo de utilización de los radicales de oxígeno y tenemos otros mecanismos enzimáticos como son la superóxido dismutasa y la catalasa peroxidasa, ¿vale? Fíjense que en la medida que yo tenga más mecanismos para vencer esos radicales libres, yo soy más anaeróbica facultativa o aeróbica. Pero en la medida que yo no tengo, fíjate, el anaerobio obligado o estricto, no crece en presencia de oxígeno, los radicales libres de oxígeno no son utilizados y se mueren. Y los aerotolerantes tienen superóxido dismutasa, pero no tienen catalasa peroxidasa. Cierta tolerancia a crecer en presencia de pequeñas cantidades de oxígeno, pero fíjense que su metabolismo es limitado. Sigamos.
Bueno, entonces, ¿cómo son las infecciones que se producen por estos microorganismos? Pueden ser endógenas o exógenas. Las exógenas por microorganismos ambientales. Las infecciones endógenas pueden ser piel y partes blandas. Recuerden, todo lo que esté cerca de un tejido, de una mucosa o que esté relacionado con las mucosas. Y en la piel y partes blandas, sistema nervioso central, vías aéreas superiores e inferiores, intraabdominales y ginecológicas. Las exógenas, piel y partes blandas, la colitis pseudomembranosa. Y también existen enfermedades mediadas por toxinas, que son el tétano, el botulismo y la intoxicación alimentaria, que son producidas por toxinas fabricadas por estas bacterias. Estas dos, una vez que la bacteria entra, libera la toxina, esta toxina preformada en los alimentos, consumo la toxina igual que esta. Eso se los hablo la semana que viene, hoy nada más la generalidad. Sigamos. Ok, fíjense. Está muy chiquitico, pero bueno, para que vean la cantidad de microorganismos que forman parte de la microbiota, tenemos, además de la piel, Propinebacterium acne, Pectostreptococcus y Clostridium en pequeñas cantidades, Pectostreptococcus, Propinebacterium acne en los folículos, ¿saben? En el fondo, no tan en la superficie, más en el fondo de los folículos. En la cavidad oral, miren todos, además de los Pectostreptococcus, Bellonella, Propinebacterium, Clostridium, Fusobacterium, todo lo que están en la boca, en los ojos incluso, Propinebacterium acne cerca de la mucosa, tracto ginecológico, tracto digestivo. Según la serie, aquí se borró la serie de este estudio, la incidencia de infecciones por anaerobios varía dependiendo de la localización del estudio, del hospital, del centro, del país, de la ciudad, etc. Las más predominantes en este estudio son las infecciones asociadas a los procesos dentales o bucales, seguido de la sepsis intraabdominal o pelviana. Fíjense que aquí hay heridas posapendicectomía, la cirugía de colon también son altas, abscesos cutáneos y tejidos blandos, gangrena diabética, úlceras del pie, neumonía por aspiración o absceso subpulmonar. Son las infecciones más importantes producidas por anaerobios. Sigamos. Dependiendo de la localización, vamos a tener una relación de cuántas bacterias aerobias hay por bacterias anaeróbicas, o al revés, cuántas bacterias anaeróbicas hay por bacterias aeróbicas. En todas las vías aéreas, lavado nasal, saliva, fíjense la proporción, incluso en la superficie dentaria, la proporción de bacterias anaerobias por bacterias aerobias, predominando las bacterias anaeróbicas, por ejemplo, en este caso en la nariz. Pero fíjense en el surco gingival y en el colon, ¿sí? Colon anorrecto, o sea que la boca y el colon, o sea, si dice grosería, está lleno de anaerobios. Peste. Por eso es que es importante cuando los pacientes hacen broncoaspiración la cantidad de dientes que tengan. Saben, por ejemplo, los ancianitos, ¿sí?, que hacen broncoaspiración, tienen trastornos de conciencia, trastornos de glutorio, etcétera, hacen un ACV, tienen trastornos de glutorio, la broncoaspiración, la cantidad o la magnitud de anaerobios está relacionada con la cantidad de dientes que tenga el ancianito. Porque el surco gingival, dígame que tiene ortodoncia, el surco gingival tiene una proporción altísima de anaerobios por bacterias aeróbicas, igual que a nivel del colon. Entonces imagínense en una herida por arma de fuego, imagínense una lesión o una cirugía de colon, etc. Sigamos. Gracias. Entonces, el impacto de las bacterias anaerobias. Ya sabemos que estas bacterias producen un cierto número de infecciones, tanto en las vías aéreas, de hecho, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, piel y partes blandas, ginecológicas y gastrointestinales, ¿sí? Pero también tienen cierta importancia y cierto impacto en las bacteriemias asociadas a ellas, a translocación bacteriana de bacterias anaeróbicas. Lo que pasa es que para hacer hemocultivos, recuerden que los hemocultivos tienen que ser para bacterias aeróbicas y hacer el énfasis en bacterias anaeróbicas. Y nunca, o por lo menos no existen centros especializados numerosos en nuestro país que hagan el seguimiento y que hagan el estudio de las bacterias anaeróbicas.
El estudio especial de las bacterias anaeróbicas tienes que solicitarlo tú si sospechas. Si quieres, ciérrala, pácata. Lo que pasa es que si viene alguien no va a saber. No oyen nada. Me quedaron en donarnos un micrófono, pero bueno, Shakira se lo llevó. Es que se volvió a abrir. Qué calor. Bueno, entonces, tienen impacto. Fíjense aquí todos los estudios y los diagnósticos de bacteriemias por anaerobios, ¿sí? Incluso anaerobios estrictos, no anaerobios facultativos, sino anaerobios estrictos en sangre. Importante, fíjense que aquí no se ve muy bien, pero bueno, la abdominal es la localización más importante, el punto de partida. Entonces, cuando tenemos un paciente con un cáncer de colon que tiene una ruptura, que hay una dehiscencia del tejido, está infiltrante ese cáncer, hay una infección, un absceso intraabdominal, tienen que sospechar, aunque Escherichia coli está a 10 a la 12 y los anaerobios en Bacteroides fragilis 10 a la 8, ¿sí? La diferencia no es tanta. Entonces, en un absceso intraabdominal o en una infección intraabdominal, paciente con fiebre, no solamente sospechar de que se está haciendo la bacteriemia por el aeróbico, sino también por las bacterias anaeróbicas, incluso estrictas. Fíjense que acá todos estos estudios así lo dicen, y la importancia de entonces solicitar los hemocultivos especiales para anaerobios, porque si no nos quedamos sin saber. Sigamos. Ok, en las infecciones endógenas son producidas por la microbiota normal, hay la tendencia a la formación de abscesos, eso se lo voy a decir la próxima clase, pero el más importante de ellos es el género Bacteroides. Bacteroides fragilis es uno de los más importantes y tiene una cápsula polisacaria. A diferencia, ¿qué otro microorganismo conocen ustedes con cápsula polisacaria? Streptococcus pneumoniae. A diferencia de los otros microorganismos con cápsula polisacaria, esta cápsula estimula la producción de abscesos. ¿Sí? Hace que el plasminógeno te va a plasmina, la fibrinógeno y se hacen cápsulas. Tú inyectas componentes de la cápsula polisacaria sin la bacteria a un ratoncito en la barriga y es un absceso intraabdominal. Hay esa propiedad de la cápsula del bacteroides. Entonces, si hay bacteroides, hay siempre la predisposición para la formación de un absceso, por lo menos intraabdominal. Siempre cuando drenamos hay un olor fétido en las secreciones, la progresión rápida con necrosis tisular, son polimicrobianas, sinergia con otros microorganismos que ya se los expliqué, infección asociadas a neoplasias, por ejemplo, o cuando existen alguna ruptura o alguna disrupción de la mucosa intestinal, ¿vale? Translocación bacteriana, puede haber infección asociada a ruptura de estas barreras naturales que se encuentran cercanas a las mucosas. Las exógenas, microorganismos del medio ambiente, también van a tener ciertas características. Estos microorganismos, que después se los voy a mencionar, están asociadas a traumatismos, infección de las heridas, traumas de guerra, traumas en la agricultura, abono. Los agricultores que tienen abono con heces de animales tienen una mayor predisposición a tener infecciones clostridianas por anaerobios. La producción de gas, el olor fétido de las secreciones, la progresión rápida con necrosis tisular, rápidamente progresiva, potencialmente mortal por las toxinas que producen, son características importantes, ¿sí? Se encuentran asociadas a características específicas del tejido, como ya se los dije, como es la insuficiencia vascular. El riego sanguíneo está alterado, deteriorado, disminuido. Hay una potencial de óxido de reducción bajo o negativo. Sigan. Son características del ambiente. ¿Cuándo sospechar que existe una infección por anaerobio? Primero, las características clínicas epidemiológicas. Recuerden, para todo. ¿Cuál es la orientación diagnóstica? ¿Sí? ¿O cómo asiste el diagnóstico? Primero, del clínico epidemiológico. Clínico epidemiológico, las características clínicas y los antecedentes epidemiológicos que tiene ese paciente. ¿Qué características clínicas ya dijimos que tenía en infecciones por anaerobio? Secreción fétida, producción de gas,
necrosis. ¿Sí? Entonces son características especiales, ya vamos a verla. Características especiales, no son cualquier infección. Usted ve eso y dice, esto es grave. Además de eso, le pregunto, señor, ¿usted qué estaba haciendo? Ahí tenemos una paciente con una infección rarísima en una úlcera de erisipela. ¿Se acuerdan de las erisipelas? Se esfaceló la piel, todo el epidermis, y ella se puso sábila. Se puede infectar cualquier cosa, pero ¿cómo se usted se pone? No, pero era interdiario. La lesión es horrible. Entonces, pregúntenle a los pacientes qué hicieron o qué estaban haciendo. No, mira, yo iba caminando y me pinché. ¿Ah? Es que me enseñaron la importancia, mira aquí, aquí lo que viene, mira, la importancia de la coloración de gran. Si usted lo que tiene es gran, haga gran. Esa cosa se coloreó con gran, ¿sí? Lo ideal es en un azul de lactofenol, ginza prolongado, pero la coloreamos con gran. Y vimos unas estructuras allí como en forma de nave, que yo dije, Bermol, esto parece un fusario, ¿sí? Entonces yo dije, pero yo tenía años, o sea, en los libros y un paciente inmunosuprimido como que uno en mi vida. Pues no, mi amor, fusario es un microorganismo del ambiente, sábila, fusario. Pregúntenle a los pacientes qué hicieron. Estos pacientes por lo general tienen un antecedente, un traumatismo. Ojo, porque cuando son infecciones exógenas, esos traumatismos, si son en pacientes diabéticos, después lo vamos a ver, esos pacientes que tienen neuropatía, angiopatía, y todas esas complicaciones crónicas de la diabetes, ellos a veces no sienten y ellos se pinchan y se pincharon y estuvieron todo el día con su clavo metido y no se dieron cuenta. Entonces ustedes pregunten, no, bueno, yo sí me pinché, pero eso fue suavecito. No, y el clavo metido así hasta el fondo, ¿no? Esos pacientes con la pérdida de la sensibilidad, el bajo riesgo sanguíneo, tienen una alta predisposición para hacer infecciones por anaerobios, infecciones clostridianas o mionecrosis clostridiana. Eso lo vamos a ver después. Pero fíjense, además de la orientación clínica, por las características que vimos en la lesión, epidemiológica, porque yo le pregunté a mi paciente siempre qué estaba haciendo, voy también que normalmente falla a la primera terapéutica que yo dirijo. Si yo creí que era una infección cualquiera, yo le pongo un tratamiento para bacterias aeróbicas, que son las más comunes en piel y partes blandas, aunque está raspado, porque si tú ves eso oscuro, vinoso, fétido, feo, está raspado. No puedes poner solo bacterias antibióticos para bacterias aeróbicas. Entonces tú tienes una falla en el tratamiento con bacterias aeróbicas, tú dices, Bermola, aquí hay un anaerobio metido. Yo gesticulo mucho. Y bueno, la importancia de la coloración del gran, que cuando yo le hago el gran, es un gran polimicrobiano. Te reportan cocos gran positivos, bacilos gran negativos, o, fíjense acá, bacilos gran positivos esporulados con ausencia de polimorfonucleares. En este gran y en este gran, que ya les voy a decir la importancia de esto, porque esto es una infección clostridiana, ese es para que te digan, corre a buscar cirujano. Si a ti te dice, mira, son bacilos gran positivos esporulados en forma de raqueta y ausencia de polimorfonucleares, porque las toxinas del animalito, de la bacteria, mata a los polimorfonucleares, los lisa y tú no ves polimorfonucleares en ese gran. Parece que fuera de cultivo. Cuando haces un cultivo normalito, tú no haces énfasis en que estás sospechando de una infección anaeróbica, te van a sembrar el cultivo en aerobiosis y no te va a crecer nada. Entonces, bueno, pero si yo vi un poco de bacterias allí, porque no me creció nada, ¿sí? O te puede crecer un estafilococo y tú te confundes todo y piensas que es un estafilococo. Pero tienes que tomar en cuenta que si es polimicrobiana, a menos que hayas tomado una muestra horripilante, mal tomada, es una infección por anaeróbica que se demuestre lo contrario, ¿sí? Por el sinergismo polimicrobiano que existe. Si te lo reportan así, rápidamente busca a tu cirujano, a alguien que te ayude, porque ese paciente en pocas horas se puede morir por la toxicidad cardíaca que tienen las toxinas de los clostridios. Muy bien.
La importancia de Gram, tanto desde el punto de vista clínico, porque hay ausencia de crecimiento en aerobiosis, y la importancia de Gram en el laboratorio para yo saber dónde lo voy a sembrar. ¿Sí? En el laboratorio también hacen Gram para yo ver, mira, voy a decidir, dependiendo de lo que estoy viendo, cuáles son los medios de cultivo que voy a utilizar. Si estoy viendo unas características típicas de un bacteroides, un cocobacilo así como que, rechonchito, yo voy a buscar unos cultivos para anaerobios especiales. Tengo que pre-reducir los medios. Es más, cuando ustedes realicen la toma de la muestra, cuando usted piense que va a tomar una muestra para anaerobios, primero tiene que llamar al laboratorio para saber si tiene los mecanismos para hacerlo o tiene que enviarlo a otro centro. Si tiene que enviarlo a otro centro, tiene que llamar al centro para que se vayan preparando. Ellos tienen que precalentar, pre-reducir, enriquecer los medios de cultivo, tener disponibilidad de los gas pack, que son unos estuches especiales que ya se los voy a mostrar, para hacerte el cultivo en anaerobiosis. ¿Me siguen? Importantísimo. Sigan. Ok, ¿cómo los clasifica? Bueno, fíjense, los cocos gram positivos, comandados por los pectoestreptococos, están en cualquier mucosa y están relacionados muchísimo con las infecciones periodontales y todas las infecciones gingivales, y además por, digamos, traslocación o desde el punto de vista local, puede llegar hasta el cerebro por circulación local. Entre los cocos gram negativos tenemos las veionelas, que también están relacionadas con infecciones orales, sistema nervioso central e infecciones intraabdominales. También están en las mucosas. Los bacilos gram positivos están comandados por el género Clostridium. Existen muchos tipos de Clostridium y varios tipos de infecciones relacionadas con ellos. Fíjense, el Clostridium tetani, que está relacionado básicamente con el tétano, que es una enfermedad mediada por toxina, la toxina tetánica, pero también puede producir infecciones de las heridas. Por Clostridium botulinum, también el botulismo por la ingesta de toxina botulínica preformada en los alimentos contaminados, o también puede estar relacionado con infección de heridas traumáticas. El Clostridium perfringens, que es el más importante en las infecciones de piel y partes blandas, está relacionado con la mionecrosis clostridiana, mio de músculo, la infección llega hasta el músculo, necrosa el músculo, se disemina rápidamente, progresa con necrosis progresiva y liberación de toxinas que la hacen potencialmente mortal. Pero también pueden haber infecciones más superficiales como una celulitis anaeróbica clostridiana, porque no llegó tan adentro, pero igual se está necrosando el tejido celular subcutáneo. Fíjense que también está relacionado con sepsis, con abscesos, intoxicación alimentaria. También ella puede producir toxinas que por los alimentos lo podemos ingerir y producir un síndrome de intoxicación alimentaria con vómitos, diarrea, etc. Enfermedad que se presenta por brotes. Clostridium difficile, relacionados con las diarreas medicamentosas y que van desde una diarrea sencilla asociada a los antibióticos hasta una colitis pseudomembranosa, también potencialmente mortal. Clostridium septicum también está relacionado con infección de piel y partes blandas, infecciones gastrointestinales. Tener muy en cuenta los pacientes con neutropenia febril que puedan tener una colitis clostridiana también. Propinebacterium acne, que se encuentra en la cara, en los folículos pilosos y que está relacionado con el acné, pero que si ocurre un trauma a nivel facial puede estar también produciendo infección de piel y partes blandas o infecciones oculares por ese microorganismo. Los bacilos gram negativos, el género Bacteroides es importante, entre ellos los más representativos, Bacteroides fragiles, Bacteroides vivius, las porfiromonas, Prevotella, Fusobacterium, antes también formaban parte de Bacteroides, taxonómicamente fueron creados nuevos géneros y todos ellos se pueden encontrar tanto en las mucosas orales como intestinales, predominantemente intestinales. Bacteroides fragilis sobre todo. Los demás, incluso en la boca, también pueden estar. Sigan. Aquí pues lo clasificamos y fíjense, como esporulados, donde tenemos nada más el género Clostridium y no es esporulados, que pueden ser cocos y bacilos. Aquí se los tengo clasificados a todos. Están las veionelas, otros nuevos géneros que taxonómicamente han ido agregándose,
Fíjense que acá en los cocos gram positivos, pectostreptococos y otros micrococos, tectococos, etcétera, que también se han ido añadiendo. Los bacilos gram positivos tenemos Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacterium, Eubacterium, los lactobacilos, etcétera. Y los gram negativos comandados por bacteroides, pero también tenemos Fusobacterium, Prevotella, Porfiromonas, etcétera. Fíjense los nuevos géneros, a veces es hasta complicado hasta nombrarlos. ¿Sí? Barnesiella, Odoribacter, Parabacteroides, son las nuevas géneros. Y vigilar que a veces nos reportan cosas que no entendemos bien qué son, que no habíamos estudiado antes, porque la taxonomía cambia. Entonces tenemos que estar pendientes. Fíjense que así se llamaban antes algunos bacteroides y ahora se llaman parabacteroides, con diferentes especies. Sigamos. Para que cuando le reporten algo raro, ustedes lo busquen inmediatamente porque puede ser una bacteria conocida con un cambio taxonómico. Ok, ya estamos acercándonos al final. Yo les dije que hoy va a ser más cortito por este cuestión mío, que me arde mucho. Diagnóstico microbiológico, el diagnóstico bacteriológico, como siempre los he dicho a todos mis alumnos, etcétera. Toma de la muestra, importantísimo, porque las características de la muestra son especiales. Debe llamar al laboratorio, debe ser tomada en condiciones especiales, ¿sí? Rápidamente transportada. No podemos dejar esa inyectadora allí 3 horas. La importancia de la coloración de gram. Fíjense que aquí lo tenemos, pero también se lo voy a decir más adelante. Porque fíjense que esto no se lo van a procesar. Cualquier secreción que pudo haber estado en contacto con una superficie, no se la van a procesar porque esto es costoso. ¿Sí? Esto es muy costoso, muy laborioso. Y entonces una muestra donde haya anaerobios como microbiota, por ejemplo las heces, la saliva, el esputo, todo esto no se lo van a procesar. Un exudado faríngeo, un hisopado rectal, una secreción uretral, nada de esto se lo van. Ni siquiera un lavado bronquialveolar que no tenga un cepillo protegido. Lavado bronquialveolar, cepillo, porque cuando tú sacas el fibrobroncoscopio, te entra en contacto con todo esto. Entonces, aquí, importancia de la coloración de gram, para ver si tenemos una infección polimicrobiana, para ver las características de el transporte rápido sin exposición al oxígeno. Ya le voy a dar las alternativas. Avisar al laboratorio para que ellos vayan pre-reduciendo los medios, preparándose para hacer la siembra en condiciones de anaerobiosis. Los medios son pre-reducidos, entre ellos tenemos el agar soya tripticasa, el Schedler que tú estabas mencionando en estos días, ¿te acuerdas? Infusión cerebro-corazón, que tiene agar sangre, más vitamina K, más hemina, cisteínas, antibióticos para inhibir los aerobios y puedan favorecer el crecimiento de los anaerobios. La incubación en condiciones de anaerobiosis, en jarras y estufas especiales, la identificación. Cuando lo hacemos en agar, muchas veces tenemos agares de identificación por fluorescencia y podemos ver las características y las pigmentaciones de las colonias por metabolismo, formación de ácidos grasos, etc. Por Malditov, como una cromatografía de gases, también puede ser la identificación rápida. Pero bueno, vemos la identificación por hemólisis en sangre, las pruebas de fermentación y otros medios selectivos para, por ejemplo, Clostridium perfringens, que son favorables para su crecimiento. El antibiograma, no siempre van a ser pruebas especiales de susceptibilidad a los antibióticos a los anaerobios. Básicamente lo hacen en estudios epidemiológicos. ¿Pero será importante? Sí, sigamos. Yo se me pregunto, allá arriba en donde de muestra dice lavado, vean, ¿qué significado? Lavado bronquialveolar, pero con cepillo protegido. Fíjate que lavado bronquial sin cepillo protegido no. Sigamos. Muestras rechazadas, aquí tienen otra lista, fíjense, hisopados, gingivales, cualquier hisopado. Si usted toma una muestra por hisopado, en lo que usted se cispa, para meterlo todo, se murieron. Si son estrictos, ya se murieron. Y dígame si es poquita, que nada más y medio moja el hisopo. Eso se secó allí y ya se murieron. ¿Vale? Lo ideal es tomarlas por punción. Esto ya no se hace. Esto de ponerle tapones a las agujas no se hace. Lo ideal es que usted le pregunte al bacteriólogo
porque existen medios de transporte especiales, caseros, que lo hacen en su laboratorio allí, en su hospital. Antes, por ejemplo, en el hospital de nosotros había, ahorita no hay ni laboratorio. Pero también pueden hacer, si por ejemplo usted saca un contenido cerebral con la inyectadora, usted pincha un frasco de hemocultivos para anaerobio. Ya eso está preparado para proteger la sobrevida de esa bacteria en condiciones anaeróbicas. Y ya está sellado, entonces usted lo lleva al laboratorio perfecto. Usted toma la muestra y pincha un frasco de hemocultivo para anaerobio. ¿Sí? Pero si lo que tiene es una inyectadora, lo hace por punción, por ejemplo, un absceso, una lesión necrótica con bastante secreción, usted retira la aguja y lo transporta lo más rápido posible para que tenga la mínima exposición al aire. Llama a la licenciada y le dice, va sin aguja, porque si usted lo manda con aguja se la devuelven y usted perdió el diagnóstico. Sigamos. Entonces, bueno, estas son las maquinarias especiales en anaerobiosis, ¿sí? Que son así de grandototas, o ya les voy a mostrar otro. Estos son los medios de cultivo que se pueden utilizar, se pueden evaluar las características de las colonias, las propiedades hemolíticas, los colores de las colonias, y a esto se le hace coloraciones también, tinción de Gram, y se puede hacer el seguimiento en cuanto a la identificación progresiva, pues. Todos estos medios de cultivo se utilizan, sigamos. Existen otros medios menos exóticos como aquel, que son los mecanismos de gas pack. Ponen los medios de cultivo que ya les mencioné y ponen una bolsita de gas que va a eliminar todo el oxígeno del medio. O sea, usted coloca las placas, coloca el gas pack, es un paquetico, con una solución que al usted abrirlo y hacer contacto se genera un humo y eso va a consumir el oxígeno, ¿sí? Y va a producir la condición de anaerobiosis. Por supuesto, eso está cerrado. Fíjense que existen varios tipos. Y bueno, aquí está lo que es la parte de identificación morfológica en cocos, en bacilos estrechos, alargados, pectostreptococcus. Miren estos bacilos de Fusobacterium nucleatum, son como, el nombre lo indica, tiene una forma fusoide, o sea, con los extremos más adelgazados, el centro más ancho. Ahí, excelente. Y bueno, características morfológicas a nivel de la coloración de Gram que me van a orientar, y si son polimicrobianas, más todavía en el seguimiento o en el diagnóstico microbiológico de los anaerobios. Sigamos. Ok, eso es lo que yo les dije. También tenemos otro tipo de elementos para hacer la verificación de fermentación de diferentes carbohidratos, cromatografía de gases o Maldiktov, para rápidamente, mira, por esta colorometría, yo puedo identificar. Fíjense que aquí están las pautas de identificación. Hay libros donde dice las características totales, desde el color de la colonia, la forma de la colonia, el tipo de hemólisis y el colorcito que se genera en estas máquinas. Sigamos. Son equipos automatizados. Importancia. Fíjense que nosotros no habíamos tenido problemas con los anaerobios, y poco a poco hemos tenido que, incluso a veces en pacientes graves, poner doble terapia antimicrobiana. Antes uno decía, démosle meropenem-metronidazol, ¿qué está tratando? O sea, pan con pan, desde el punto de vista de anaerobios, ¿no? Porque meropenem tiene otro espectro de acción contra bacterias gram negativas, muy poquito y bacteriostático para bacterias gram positivas, pero la acción contra anaerobios es muy buena, ¿sí? Yo no sé si ustedes me ven así porque están muy impactados con la cara o con lo que estoy diciendo. No sé cómo me estoy viendo ya derretida. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Que nosotros no hacemos acá estudios epidemiológicos. ¿Esto es de dónde? No me acuerdo si es de Colombia, pero después se lo digo. Donde ellos evalúan la susceptibilidad de las bacterias anaeróbicas y están viendo que la tasa, fíjense, de clindamycin a penicilina, 31%, 31%
de sensibilidad a la penicilina. Clindamicina, 60% de sensibilidad, es decir, 40% de resistencia. Moxifloxacina, baja. Habían por lo menos aislados, bajitos, pocos, de multidrogoresistencia, sobre todo en bacteroides. Aquí tenemos beta-lactámico con inhibidores beta-lactamasa, 44% de sensibilidad. Metronidazol, fíjense la sensibilidad como ha ido disminuyendo. Combinaciones de antibióticos se han utilizado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que estar vigilando la sensibilidad a los antibióticos también de los anaerobios, porque la resistencia, que está galopante, el uso inapropiado de antibióticos, que también fue galopante sobre todo en COVID, ha hecho que incluso las bacterias anaerobias, que antes no eran un problema para nosotros tratarlas, se está haciendo cada vez más difícil el tratamiento, que nos lleva a hacer combinaciones de antibióticos. En este momento, para estos años 2017, 18, 2020, no había reportes de resistencia a los carbapenémicos, de acción antianaeróbica, pero no he leído más de estudios a gran escala que lo digan. Pero bueno, importantísimo ir evaluando eso. Sigamos. Fíjense que nuevas especies de anaerobios, resistencia de esas nuevas especies, por ejemplo, vaginosis bacteriana resistente al tratamiento. Esas pobres mujeres con vaginosis y otra vez vaginosis, y le ponen Clinda, y le ponen metro, y le ponen imipenem más metro, y le ponen no sé qué cosa. Nuevas especies con aumento de la resistencia a los antimicrobianos. Ok, a partir de aquí en adelante, lo hacemos en la próxima clase, que son las infecciones producidas por bacterias. Fíjense que van desde infecciones localizadas a infecciones severas, rápidamente progresivas y potencialmente mortales. Y si no hacemos el diagnóstico, la presunción diagnóstica rápida, que incluye la limpieza quirúrgica, este paciente se puede morir. Esta es una infección clostridiana, y eso lo vamos a ver con detalle la semana que viene. Estos dos pacientes son diabéticos, pero este es un pie diabético con una úlcera diabética, con una infección polimicrobiana, y esta es una infección clostridiana. Fíjense en la profundidad, aquí no hay gran necrosis, aquí hay mucha fibrina, pero tú le haces un gran y hay un polimorfismo bacteriano con abundantes polimorfonucleares. Si lo cultivas en aerobiosis, puede ser que te crezca un anaerobio facultativo o un aerobio, pues. Si no lo cultivas en anaerobiosis, no vas a saber, sobre todo en este tipo de lesiones que son con muy poquita o con muy escasa secreción. En esta infección, que por lo general al inicio es monomicrobiana, en un paciente diabético es una infección clostridiana hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son los cambios característicos del tejido? Fíjense que aquí está como pálido, ¿verdad? Pálido, negro. Entonces, isquemia, necrosis, producción de gas. Cuando lo palpas hay crepitación, como cuando tú, el papel ese de bolitas que a uno le gusta romper, cuando tú lo tocas, eso es lo que usted siente cuando toca el tejido de un paciente que tiene una infección clostridiana. Aunque a veces la producción de gas es tan alta que hay tensión en el tejido, y usted mete una inyectadora o mete una bisturí y hace como si estuviera escapando el gas de una bombona, ¿sí? De la cantidad de gas que está allí acumulado. Formación de flictenas o burbujas con contenido serohemático oscuro. ¿Se acuerdan de la erisipela, que era más vinosa? Esta es oscuro, pero oscuro necrótico, ¿sí? Y cuando le haces una radiografía, pásala, sigue, esta parte lo veo después.
Fíjense, este paciente, Ay, que no va vete anteriormente, yo me equivoqué, ajá. Anterior. Bueno, no importa. Ese paciente lo amputaron. Yo creo que no puedes volver. Ese paciente lo amputaron. No tan rápido. Ya había mucha progresión. Y a las 24 horas, el muñón tenía áreas de isquemia, áreas de necrosis, producción de flictenas con contenido hemático oscuro. Si usted debrida y saca secreción de aquí, eso es un olor fétido putrefacto. Y cuando hace la radiografía, la producción de gas. El tejido se tiene que ver así, denso, y mira cómo hay las burbujas de gas. ¿Vale? Se van con eso para la casa y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Gracias.